Regresamos con más del día. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que estamos a través de YouTube en el Día RD y por supuesto a través de Telesistema Canal 11. Ahora tenemos al economista Juan del Rosario y con él conversaremos sobre ese aspecto económico que se abordó en el discurso de ayer de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Saludos, Juan. Gracias por estar aquí. Buenos días. Encantado de estar aquí nueva vez y esperando conversar con ustedes sobre los temas de economía. Así es. Empezamos entonces, Juan, con un aspecto que llamó mucho la atención en el discurso del presidente Luis Abinader, el tema del pollo y del salario. Veamos ese corte y luego quisiera su impresión. El salario mínimo promedio de hoy, que es de 16.262.50 pesos, dividido entre un precio promedio de 83 pesos la libra de pollo, los trabajadores dominicanos pueden adquirir 196 libras con su salario. Sin embargo, si hacemos el mismo cálculo para el 2011, 7.583 pesos de salario, dividido entre 55 pesos la libra del pollo de la época, solo pudiesen comprar 138 libras. Juan, ¿cómo usted explica esta explicación, valga la redundancia, que dio ayer el presidente Luis Abinader? Bueno, un ejercicio interesante de política, más no de economía. ¿Cómo? Más no de economía, porque cuando nosotros hablamos del poder de paridad, tomamos en cuenta dos variables para hablar de Big Mac, que es el tipo de cambio y el índice de precio al consumidor. Tú no puedes deflactar el salario y dejar el precio, por ejemplo, en este caso del pollo, al presente. Tiene que deflactarlo los dos. Por tanto, y yo lo tomo así porque el presidente lo dijo, es economista, y dijo, unos jóvenes me dieron este ejercicio y yo lo voy a hacer. O sea que metodológicamente, desde el punto de vista de la economía, es insostenible. Pero bueno, es un buen ejercicio de política. Sí. Y creo que el profesor Rosario creo que ha pasado a la historia como el índice del pollo, algo por el estilo. Yo quisiera hacer una pregunta. Todos estos números que presentó el presidente, nuestro compañero Germán Marte decía de que estos discursos no son ni tan buenos como dice el presidente, ni tan malos como dice la oposición. Usted como economista, el tema de la deuda, ¿cómo gravita en todos estos números? Porque de repente estamos hablando de unos números muy positivos, y no estoy diciendo que el presidente nos esté engañando, pero indudablemente hay formas de hacer números en economía. Pero de alguna manera muchos estamos preocupados, porque detrás de todo eso pareciera ser que aquí no se puede hacer nada sin tomar prestado dinero. Realmente es así. Lo que ha estado financiando los niveles de crecimiento de la economía en las últimas décadas ha sido el endeudamiento. El presidente no se refirió en detalle a la deuda, solamente dijo que gracias a la eficiencia y a la renegociación de algunos instrumentos de deuda, pues el gobierno logró bajar, ¿no? La deuda, el porcentaje de deuda como del PIB, como porcentaje del PIB. Sin embargo, desde mi punto de vista, fue un tema ausente. Igual, como preocupación, ¿no?, el déficit cuasi fiscal del Banco Central y la deuda del Banco Central, que para estos momentos ya debe estar rondando los 900.000 millones de pesos, más el déficit sobre los 70.000 millones de pesos, con el agravante de que el 0.6% del PIB que destina la ley, apenas unos 40.000 millones de pesos, no da ni siquiera para cubrir el pago de los intereses de los certificados de inversión que tiene el Banco Central. Para mí es importante que el presidente se hubiese referido a cómo va a continuar el proceso de recapitalización del Banco Central, porque todos sabemos que el Banco Central es que ha cargado pesado con todo este tema de la recuperación de la economía. Ha cargado con la política fiscal y ha cargado también con la política monetaria, en el sentido de que en momentos en que se necesitaba la expansión de la economía, el Banco Central comenzó a emitir pesos, y ahora en el momento en que tenemos que recoger, pues el Banco Central también está utilizando políticas restrictivas. Quiere decir que es un tema que yo pienso que debió tocar el presidente. Profesor Juan del Rosario, de nuevo las gracias por venir hoy, madrugar hoy otra vez, para estar con nosotros y con nuestro público. Cuando el presidente habló del pollo, profesor, yo pensé que si era que estaba hablando de pico y pala, porque ese es un chin más barato, el pico y pala. Yo recuerdo en los barrios que la gente, mándame ahí 10 pesos de pico y pala.
o menos, un peso de pico y pala, y rendía bastante. Pero bueno, no estamos hablando de muslo ni nada de eso, sino de pollo en general. Profesor, hubo uno de los puntos que trató el presidente que tiene que ver con el tema salarial. Dice que va a proponer al Comité Nacional Salario que se reúna en los próximos meses, se produzca por fin un aumento salarial en el sector privado. Sé que hay muchos televidentes que quisieran escuchar las probabilidades o que hay de eso, le interesa ese tema. ¿Usted qué opina sobre este planteamiento del presidente? ¿Será posible? ¿De cuánto debería ser? Los empresarios aún no tienen una posición fija. De ello vamos a hablar más adelante con el ministro de Trabajo, pero quisiera que usted adelantara el impacto que puede tener eso en los bolsillos, en los estómagos de la gente. Bueno, para los entendedores de economía, el presidente fue muy claro y dijo de cuánto iba a ser ese aumento salarial, porque él dijo que ese aumento salarial debía recoger la inflación acumulada. Cuando usted la suma de los 2 últimos años, ronda el 16%. O sea que estamos hablando de la probabilidad de que el reajuste salarial sea de un 15%, lo cual desmonta en más de un 50% las aspiraciones del sector sindical. Yo pienso que cuando usted conecta el auge de sectores como turismo y zona franca con el tema salarial, se va a dar cuenta que falta mucho por hacer. Los sectores que son más dinámicos son sectores que están dentro de las actividades sectorizadas, vale la redundancia, y que yo pienso que el ministro de Trabajo en su momento le habrá de explicar mejor que yo esto, pero el salario mínimo es 14,000 pesos para obreros, tanto en el sector de zona franca como en el turismo, y para personal técnico 26. Cuando usted compara esos salarios con el costo de la canasta familiar, se va a dar cuenta que ambos salarios quedan por debajo de ese costo. 14,000 contra 25,000 en el quintil más bajo, quintil número 1, o 26,000 pesos contra 33,000 en el quintil 2. Lo cual quiere decir que yo aspiro a que una forma también de mejorar la competitividad de esos sectores que tienen tanto auge como turismo y zona franca sea quitarlo ya de actividades sectorizadas y que los salarios sean más competitivos, a los fines de que eso contribuya mucho mejor con la reducción de la pobreza monetaria de la cual habló el presidente Abinader en su discurso. Profesor Rosario, pues el presidente no lo ha dicho formalmente, pero todo el mundo entiende de que va camino de la reelección. Al contrario, raro fuera de que no lo hiciera, porque todo apunta de que se quiere reelegir. Y aquí hemos tenido experiencias sobre reelecciones y hasta dentro del mismo partido elección de otros candidatos, como en el caso del 12, donde Leonel se embarcó en lograr de que Danilo Medina fuera presidente, y todos recordamos la famosa expresión de Danilo de que había encontrado un gran déficit y Leonel contestándole: ¿cómo tú crees que te elegimos presidente? ¿Qué presiones usted puede prever que podrían ocurrir sobre la economía dominicana en caso de que ya se formalice el hecho de que el presidente se quiera reelegir? Porque por lo visto hay un historial de mucha presión económica, incluso más allá de lo razonable, cuando el ímpetu de querer ganar unas elecciones se lanza a la clara desde el poder. Bueno, un elemento que pudiera llamar la atención es cómo en el presupuesto 2023 la inversión pública se reduce un punto porcentual y aumenta el gasto corriente. Ustedes saben que en momentos preelectorales generalmente el gasto corriente tiende a aumentar por todo lo que envuelve, ¿no? Y más en estos temas de reelección. Otro elemento preocupante es que habrá mayor presión desde el punto de vista fiscal por lo siguiente. Recuérdense que uno de los elementos que más preocupa a la parte política, sea para candidatos nuevos, sea para la reelección sobre todo, es el tema de la inflación. El gobierno va a tener que continuar subsidiando combustible, subsidiando productos como la harina, el arroz, el transporte, para que no suban de precio, porque la inflación es un elemento que tumba, presidente. Decimos nosotros en la economía, ¿no? O sea que habrá de seguir la presión fiscal. El déficit que está planteado sobre 3% va a subir de esa cifra, va a terminar por encima de eso, y como yo decía, va a haber un presupuesto complementario de algunos 200,000 millones de pesos más que comenzará a discutirse en apenas un par de meses. Porque el año de las elecciones es porque comienzan en febrero.
y entramos pues todo ya en diciembre, las vacaciones, ¿no?, de Navidad. Así es, Juan. Ahora que usted menciona el tema de la inflación, quisiera que viéramos un corte de algo que dijo el presidente Luis Abinader ayer. Nuestra política de protección a las familias ha permitido que República Dominicana tenga una de las tasas de inflación más bajas de Latinoamérica, situándonos por debajo de la mayoría de los países de la región, incluyendo Colombia, Chile, Uruguay o Costa Rica, todos ellos con inflaciones superiores al 8%. Retomando, Juan, el tema de la inflación, sobre estas declaraciones de Luis Abinader, y también veo en el chat de YouTube del Día RD que Teresa comenta, ¿qué opina usted del futuro del país con la situación entre Ucrania y Rusia, que también mucho de ello se debe a la inflación? Bueno, ¿O tiene que ver con la inflación? Bueno, solamente decir con el tema de la inflación que es cierto. Sin embargo, lo importante es comparar que nosotros venimos de una inflación por debajo de un 4% a una inflación de un 8% y que tuvo casi cerca de los 2 dígitos. O sea que más que hacer el análisis de comparación entre si tenemos la inflación más alta de la región, yo pienso que lo más importante es comparar cuán distante estamos de la inflación meta que nosotros nos habíamos fijado, que era un 4%, más o menos 1, quiere decir o 3 o 5. Pero yo pienso que esto es el elemento más importante. Y vuelvo y reitero, la inflación es el elemento que más preocupa desde el punto de vista de la economía, el tema de la reelección. Por tanto, el gobierno va a continuar haciendo esfuerzos para controlarla. Con relación al tema de Ucrania y Rusia, si ustedes se están dando cuenta, una agudización del conflicto que ya está adquiriendo carácter, se puede decir, continental, porque la Europa está muy atenta a lo que esté pasando en Ucrania, pudiera afectar el tema del turismo, porque cuando hay temor de que pueda haber un conflicto bélico, la gente tiende a no moverse de su residencia por temor a no poder entrar en el momento en que lo considere. Por tanto, habrá mucha presión por ahí, habrá mucha presión por el tema de los combustibles, el precio del petróleo, aunque se ha estado manteniendo entre 73 y 78 dólares el barril, muy por debajo de lo que nosotros estimamos en el presupuesto 2023, que fue de 89,000, lo cual ha permitido, y enhorabuena al gobierno, reducir el monto de los subsidios. Nosotros hemos pasado de entre 500 y 800 y 700 millones de pesos semanales de subsidio a 238, según reporta el ministerio, lo que significa una caída de más del 50%, y eso ha permitido pues darle un respiro, ¿no?, al gobierno. Pero sí, pudiera también afectar el tema de la cadena de suministro y eso pues generar un entorno interno desde el punto de vista de la economía no deseado. Recuérdense que vamos a un crecimiento proyectado de 4.5, que ya de por sí es bajo en relación a los niveles de crecimiento que hemos tenido en las últimas décadas y que es un crecimiento, vuelvo y lo repito, que no genera empleo desde el punto significativo y menos empleos formales, que es el gran hándicap que tiene no solamente el gobierno dominicano, sino los gobiernos de la región. Cómo la economía se recupera, pero no genera empleos formales. El presidente dijo que estaba generando empleos formales, sin embargo, eso contrasta con la cifra del Banco Central, que mantienen estable, estancado el nivel de crecimiento del empleo formal. Y eso tiene que ver mucho con los salarios, que yo espero que cuando el ministro esté, ustedes puedan conversar con él sobre ese tema. Desde luego. Profesor, el presidente habló de algo que me parece interesante y tiene que ver con el préstamo a las micro, pequeñas y medianas empresas, la MIPYME. Y habla de un monto de alrededor de 18.600 millones de pesos en préstamos a las MIPYME. Me gustaría, ustedes que realizan investigaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿qué dicen los números sobre este monto, que es mucho, es poco? Y otro aspecto que a mí me pareció relevante, pero que el presidente no lo precisó, dijo que había instruido para que se hiciese lo que fuera necesario y proteger a los productores de arroz, dado que en el DERE-CAFTA, y quiero una valoración suya sobre esto, esa negociación que se hizo a la carrera, implica que dentro de un año y algo se estaría desmontando los aranceles, se llevaría a cero los aranceles al arroz. ¿Qué va a pasar con esas más de 30,000 familias que dependen de esa producción?
Bueno, yo quiero comenzar por lo último, por lo segundo. El presidente fue muy enfático cuando se refirió al tema del DERECAFTA y los productores de arroz. Ciertamente hay mucha preocupación. Y yo pienso que la preocupación va más allá, pero entiendo que Estados Unidos tiene mucha presión de los productores locales por expandir el mercado y que aquí habrá una especie de escarceo y que creo que finalmente terminará imponiéndose, ¿no?, el acuerdo. Miren, si ustedes ponen en una misma bandeja las provincias, las zonas más productoras de maíz en México y la comparan con el auge del narcotráfico, se van a dar cuenta de que ciertamente hay una coincidencia. Y esto tiene que ver con el desmonte arancelario que sufrió la producción de maíz en el 2009 en el marco del TLC Estados Unidos, México, Canadá, que cambió la matriz de producción de 97% de producción local de maíz en México a un 3% de producción local luego del 2009 con el desmonte arancelario y un 97% de producción importada. Y no es coincidencia que en esos mismos municipios y provincias mexicanos productores de maíz, hoy en día el narcotráfico pues sea quien dirige las actividades económicas de esa zona. Válida la preocupación del sector arrocero, son más de 30,000, pero irradia a más de 300,000 personas el cultivo del arroz. Y yo pienso que... ¿Más de cuánto? Más de 300,000 personas. Porque aquí dependen directos e indirectamente de la actividad, vendedores de fertilizantes, los trabajadores, los productores, y yo pienso que es un tema que el presidente habrá de poner atención especial, pero que solamente ganaremos tiempo, no así la batalla. En cuanto al tema de las pymes, sí, lo que pasa es que cuando usted derrama esos 8,000 millones de pesos entre más de 1 millón de pymes que nosotros tenemos, los números dan poco. Ya 8 millones de pesos, 5 millones de pesos para financiar actividades productivas en una economía con inflación, en una economía insertada en el mundo global de hoy, pues es insuficiente, sobre todo que esos recursos se canalizan a través de la banca. Y eso se constituye en un elemento, primero, de encarecimiento del costo y, segundo, en un elemento de dificultad de acceso al financiamiento. El tema que acaban de tocar, profesor Rosario, por la pregunta que le hizo el compañero Marte sobre el arroz, tengo entendido que se aplica también a otros productos. Aparte del arroz, ¿en qué otros productos está comprometido el desmonte arancelario ya en esta etapa final? Porque tengo entendido que fue todo un proceso, unos 20 años, y que estamos en la etapa final. ¿Hay algunos otros productos sensibles que puedan ser afectados por ese desmonte arancelario? No, prácticamente productos sensibles importantes solamente queda el arroz, porque ya quesos, o sea, productos que vienen del sector ganadero ya están entrando con arancel cero. Las grasas comestibles, pues, que vienen de Estados Unidos, pues, y además ahora en el marco de una ley provisional transitoria que hubo, pues, también entraron con tasa cero, y eso no ha significado una mayor dificultad para los productores locales, en productos en que somos insuficientes o en otros productos que no lo estamos produciendo. Sin embargo, el caso del arroz es totalmente diferente porque es un producto estratégico, es el principal producto de consumo masivo de la población dominicana y por tanto, pues, eso genera un tanto de ansiedad, ¿no? No solamente en los productores, sino también en el gobierno, que considerándolo como un producto estratégico, está preocupado por preservarlo. Hay algo, Juan, que le preocupa mucho a la gente y que se comenta, también la gente lo comenta, uno lo puede percibir, y es el tema de la deuda pública. Ayer se dijo, por ejemplo, que se logró reducir los pagos de intereses de la deuda pública a 5.523 millones. ¿Es sostenible el tema de la deuda pública a largo plazo en el país? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de lo que plantean los organismos internacionales, sí, porque el Fondo Monetario, con la situación que tiene Estados Unidos de más del 100% de deuda, más otros países de Europa como España también, pues lo que ha dicho es, bueno, miren, los topes de deuda ya no son importantes. Lo importante es que los países tomen financiamiento y que esos financiamientos vayan a sectores productivos, es decir, que tengan un carácter productivo.
nosotros estamos bordeando 50 y si sumamos los del Banco Central, la deuda del Banco Central, estaremos hablando de aproximadamente 872 entre 56, bueno, casi estaríamos agregando unos millones más, no miles de millones más. Y pienso que el punto porcentual que bajó la deuda se debe a dos cosas. Número uno, al crecimiento del Producto Interno Bruto y número dos, a la renegociación que bien se hizo. Sin embargo, estamos en un entorno ahora poco favorable. Colocamos, afortunadamente, unos 1.700 millones de dólares ya de los 6.000 que vamos a colocar y lo colocamos a un 7, es una tasa más alta que la que habíamos colocado anteriormente. Y eso es una señal, ¿no?, de hacia dónde va el mercado de derivados para este año 2023. Estamos conversando con el profesor Juan del Rosario, economista, investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, uno de los aspectos que más destacó el presidente Abinader ayer en su discurso de rendición de cuentas fue la inversión en infraestructura. Verdaderamente se nota aunque la oposición dice otra cosa, pero realmente hay una celeridad, se están haciendo obras, carreteras y demás. ¿Considera usted suficiente esta inversión que se hace o aún no lo es? Bueno, lo que ha sido la historia, si lo vemos desde el punto de vista presupuestal, no lo es insuficiente porque no hemos logrado colocar los recursos para la inversión de capital que nos hemos planteado. Ahora disminuyó en el presupuesto un punto porcentual el porcentaje que se destina a gasto de capital. Sin embargo, el presidente fue muy claro. Toda la inversión importante es una inversión que se hace bajo el esquema de alianza público-privada. El Estado hace una inversión mínima, por eso habló de un efecto multiplicador, de cómo 200 millones casi multiplican por 10 y generan más de 2.200. Lo que estaba diciendo es todos los proyectos grandes de infraestructura que nosotros vamos a construir van a entrar en el marco de alianza público-privada. Perdone usted la interrupción, profesor. ¿Significa un proceso de privatización entonces? Bueno, yo no voy a decir que sí ni que no, solamente lo voy a referir a la ley de capitalización del año 97. Usted puede decir que es diferente, que es igual, pero podemos ver los resultados. 20 y tantos años después, ¿qué ha pasado? O sea, la crisis del sector energético continúa igual, que decíamos en ese momento que se iba a resolver, y decíamos que el Estado iba a permanecer en control de las empresas, recuérdense, porque era una ley de capitalización, y sin embargo, hoy en la práctica, ¿qué ha pasado? Busquemos Molino Dominicano solamente como un caso. Yo tengo mi preocupación sobre el tema de las alianzas público-privadas y lo veo desde mi escaso conocimiento como una forma de transferencia de bienes públicos al sector privado. Quizás sea por desconocimiento, quizás sea por una experiencia negativa que tiene el país, que fue la ley de capitalización y que sus promotores lo vendían casi similar a como se está vendiendo hoy. Para mí, hasta en prueba del contrario, es un modelo de transferencia de bienes públicos hacia el sector privado. Profesor, este gobierno comenzó con una propuesta de reforma fiscal y era algo que todo el mundo decía, bueno, ya llegó el momento, tenemos un atraso en ella. De pronto, varias circunstancias llevaron al gobierno a detener ese proceso. Uno queda como con la incógnita de hasta dónde aguanta este país sin una profunda reforma fiscal. Es decir, todos seguimos comiendo, como diríamos, en el restaurante cenando y todavía no está claro quién va a pagar la cuenta, porque tal como se está pagando hasta ahora no funciona. ¿Hasta cuánto resiste la economía dominicana no hacer esa reforma fiscal? Partiendo del hecho de que un gobierno que está en reelección, yo dudo que se meta en eso. Bueno, si usted se da cuenta, fue uno de los ausentes en el discurso del presidente. Sí. No se refirió a la reforma fiscal en lo absoluto porque en los 2 años primeros no había tiempo porque estábamos en un periodo post-pandemia y de recuperación de la economía y ahora ya no hay tiempo porque venimos hacia un proceso electoral. Lo cierto es que la reforma fiscal, desde el punto de vista jurídico, se posterga. Yo insisto, no así desde el punto de vista administrativo, porque en el caso de impuestos internos, pues, ha estado emitiendo resoluciones de tipos administrativos que, si usted la ve, equivalen a mini reformas. Y yo creo que le ha ido muy bien, porque el Estado ha logrado
aumentar su recaudación, hacer más eficientes los procesos, y el presidente lo dijo ayer, en el tema de la evasión y la elusión fiscal, pues ha logrado reducirlo. ¿Hasta cuándo dura esto? Nosotros no lo sabemos, tenemos un techo ya por la experiencia de otras economías, que es el 100% de nuestra producción local. O sea que tenemos todavía alrededor de 50% de techo para seguir endeudándonos, porque es lo que ha estado financiando el crecimiento de la economía de los últimos años. Y creo que eso no va a pasar. Vamos a una reforma fiscal, no tenemos muchos instrumentos, más que impuestos indirectos que gravan a la clase media. Yo pienso que el hándicap de la reforma fiscal ha estado en esa dificultad que ha tenido el gobierno para articular una reforma fiscal que grave real y efectivamente a los sectores que más tienen, como debería de ser, ¿no? Un carácter progresivo de la reforma. Bueno, se me queda un cartucho, pero lo dejaré para la próxima entrevista. Tiene que ver con el gasto social, gasto en salud, gasto en educación, si usted lo considera. Pero bueno, profesor, muchísimas gracias. Solo nos resta eso, agradecerle infinitamente al profesor Juan del Rosario por esta entrevista tan interesante sobre el discurso del presidente Luis Abinader ayer en lo que tiene que ver con lo económico. Gracias, profesor, de verdad. Muchas gracias. Nosotros vamos entonces a una breve pausa y al regreso estaremos conversando con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Luis Miguel de Camps, Antoliano no ha llegado, que es nuestro próximo invitado después de... ¿Llegó? Espérate, que tengo una cosa. Llegó Antoliano. Bueno, pues vámonos con Antoliano primero. Antoliano primero, que está en el guión, correcto. Gracias a nuestra productora Vanessa. Vamos con Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que ya está aquí con nosotros. A la vuelta. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.